¿Qué son esos monstruos que exorcizaste en este libro? Creo que tiene que ver con... en principio estamos en una época de incertidumbre, ¿no? Donde todo parece amenazarnos. Y tenía algunos miedos, miedos personales y miedos de... Miedos. Y bueno, escribí sobre esos miedos. Estaba leyendo también mucho María Fernanda Ampuero, Amo. mucho Samantha Schweblin, mucho Mariana Enríquez, y bueno, y ellas también estuvieron susurrando cosas. Bienvenidos al Libris para Autores. ¿Cómo andás, Sofi? Todo bien. Vos, Pablo, te veo un poquito pachucho, ¿puede ser? Estoy medio, me viene pegando el frío Claro, este. mi gata también se resfrió, ¿sabes? ¡Au! Más o menos. Pará, quiero contar una infidencia acá, porque Sofi, no sé si es tu sonido de entrada de llamado de mensaje, que Es maulla un gato, es una ¿no? aplicación, pero sí, maulla un gato. Pero es maulla. Sí. Estábamos hace un ratito aquí y se escuchaba. ¡Miau! Yo creí que habías traído tu gatito. No, No. se quedó en casa. No, Pero no bueno, quiso venir, dijo, no, ya no. no, sí, yo estoy, quisiera estar en modo gato, realmente, con la naricita pegada en algún lado, pero bueno, vamos bien. Hoy tenemos una nueva invitada ¿Quién que me viene? parece que nos va a dar un poquito de chuchos. Hoy nuestra Ah, invitada es Silvia Acevedo. ¿Cómo andas, Sil? Bien, ¿cómo están ustedes? bien. Gracias por Muy bien, invitarme. gracias por venir. Tengo en mis manos, tenemos con Sofi en nuestras manos, Susurra la noche. Este Así es su es. último libro de relatos, de cuentos. Sí, así es. Y es de terror. Cuentos de terror. ¿Por qué cuentos de terror? Yo creo que tenía muchos monstruos internos, y hubo que hacer un exorcismo y se me ocurrió que engarzar esta serie de 17 cuentos en este libro iba a surtir efectos. Me encantó hacer un exorcismo, Mm, escribirlos y dejarlos acá como un relicario. Exactamente. Sil, y 17 pudieron haber sido 13. Me refiero a número de desgracia, de mala suerte. 18 podrían haber sido, pero Ah, yo tenía otro que lo terminé y ya estaba en proceso de edición y quedó. por eso, no tuvo que ver el número. Ese monstruo quedó. Quedó ahí. Y contanos un poco de esos monstruos. ¿Qué son esos monstruos que exorcizaste en este libro? Creo que tiene que ver con... en principio estamos en una época de incertidumbre, ¿no? Donde todo parece amenazarnos. En lo personal, bueno, mi hijo se fue a vivir con su novia, quedé sola en una casa muy grande. Y bueno, y tenía algunos miedos, miedos personales y miedos de... Miedos. Y bueno, escribí sobre esos miedos. Estaba leyendo también mucho María Fernanda Ampuero, Amo. mucho Samantha Schweblin, mucho Mariana Enríquez, y bueno, y ellas también estuvieron susurrando cosas. Bueno, unas musas hermosas también. Sí, Divinas sí. las tres. Divinas las tres. Eh, ¿Cuánto tiempo te llevó gestar el libro? Y más o menos unos 2 años me llevó hacerlos todos. Yo tenía otros que eran un poquito más antiguos, que son pocos,
pero bueno, tuve que ayornarlos a este nuevo estilo porque uno va cambiando, ¿no? Su propio estilo, su manera de escribir. Además, yo tengo 2 libros anteriores que no son de terror. Uno es una novela y otra es una serie de cuentos border. ¿Qué son los cuentos border? Y son cuentos de lugares muy Frontera, muy border como frontera, frontera. sí, como frontera. En realidad, yo había leído justamente, yo en ese momento daba clases de literatura y había leído un cuento de un libro pedagógico de Silvia Duchaski. Yo trabajaba en escuelas muy problemáticas del conurbano profundo y bueno, y eran chicos con realidades muy difíciles. Entonces, bueno, escribí historias que tenían que ver con esos lugares y con esos chicos. em, en algunos casos de delincuencia, en otros casos. En ese momento me acuerdo que se estaban dando ocupas, empezaron todo lo que es este Empezaron a querer mostrar sistema. lo marginal, no Lo la serie, sino marginal, pero exactamente. Claro. Esto lo empecé a escribir yo por el lugar donde estaba, porque es un poco también sacarme, también tenía que ver con estas angustias que yo sentía sobre estos chicos que estaban siempre al borde, en peligro, y que además estábamos viviendo una situación en el 2001 muy difícil de saqueos, bueno, y tiene que Crisis. ver con eso, crisis, sí. Y después otra novela que es una novela que habla sobre, tiene un personaje que llega a cumplir muchos años y que ha pasado por distintas etapas del poder argentino, como llega hasta senador, y bueno, y se cuenta un poco la historia argentina a partir de esa familia que cuenta esa historia. Una familia como, entre comillas, oligarca, podríamos decir. No, Algo así. porque vos sabés que hay trayectorias de muchos políticos que no son de la Claro, oligarquía, no. que vienen del sindicalismo, por ejemplo. En este Claro. caso es un sindicalista Ah, que llega y que le encarga, porque sabe que va a morir de un cáncer, es la biografía, su biografía a un ignoto escritor que trabaja en un diario. Y tiene este alter ego con el que se van encontrando para ir conformando esta biografía. Monstruosa también, en varias partes, ¿no? Que se suceden, los desaparecidos, ah, Claro. claro. están dentro de la historia argentina todo ese horror, y bueno, Sí, te la regalo, por supuesto. grosso. Sí, Grosso. sí, sí, Y acá en Susurro a la Noche, sí. anteriormente mencionaste monstruos y demás. ¿Podemos encontrar un monstruo tal y como creemos que puede llegar a ser? Es terror doméstico. Por eso, el monstruo Entonces, es imaginario. está en vos, o sea, cualquier persona que lea va a encontrar su propio monstruo. ¿Qué es lo que te asusta? ¿O qué es cuál es tu sombra, diría Jung, ¿no? Más o Claro. menos. Bueno, ¿cuál es la sombra a la que no te querés enfrentar por ahí? Y bueno, hay sueños, pesadillas que se cumplen, hay un viaje por un camino muy oscuro, donde suceden cosas, y hay un escritor que se aísla para escribir una novela en un lugar de la costa y va a escuchar el sonido del mar, pero lo que escucha a la noche son gritos. Esos gritos los llevan a un lugar espeluznante y así, más o menos las historias. Una mujer que se le escapa la perra y la va a buscar y fíjate vos, este cuento se llama Lola. Cuando la perra vuelve, que es el primer párrafo del libro, hay un apagón, una atmósfera, porque hay que crear siempre el cuento de terror, tiene una atmósfera que va introduciendo al lector en ese sitio donde tiene que sentir El primer el paso en la Claro. neblina. terror, exactamente, crear la neblina. Creado, claro. Entonces, esta señora, bueno, va a buscar a su perra, se produce un apagón, ahí la atmósfera. Cuando regresa, su perra está entrando con algo en la boca, se mete en su cama, son restos humanos. Mm.
Bueno, vos decís así, ¿no? Ay, uno se estremece, porque es la idea estremecer, ¿no? Sin embargo, fíjate que hace muy poquito en La Perla fue a testimoniar un señor que había enterrado restos humanos que la perra había llevado a su casa. El cuento ya estaba escrito hacía un año atrás. Sí, sí, sí. Y bueno, y él le hace un pozo, entierra eso que había traído a su perra, le pone una chapa arriba y hace un ritual, pero se calla la boca porque en esos años había mucho terror, no se podía hablar de estas cosas porque podías correr la misma suerte que el pobre difunto. Y bueno, y eso lo tuvo ese monstruo, ese saber, ese conocimiento, eso que pasó, lo llevó en su psiquis, en su corazón, mucho tiempo, hasta que pudo declarar, y ahí exorciza eso que le hacía tanto daño, le hizo tanto daño que no lo dejaba dormir, cuando llaman a los testigos que quienes habían visto algo ahí en La Perla, ¿no? Hace muy poquito en Córdoba. O sea que No la- sabía eso. Pero bueno, viste, es como dicen, ¿no? La ficción supera la realidad o la realidad se acomoda con la ficción. yo dije, me quedé corta cuando escuché ese horror, ¿no? Bueno, Eh, tus monstruos, tus pesadillas, ujú. ¿cuánto hay de tanto tuyo acá? Mío, y sí, hay algunas anécdotas. El viaje ese lo hice. No pasaron esas cosas, pero siempre le tengo miedo porque yo tengo una cabaña en Mar del Sur y de Mar del Sur a Miramar, si querés ir a comer algo, tenés que ir a Miramar, entonces suele haber niebla. Y recuerdo que una vez pasaba por esa niebla y se veían los caballos que cruzan, que yo les tenía terror porque no se ven. Entonces podés tener un accidente, y de hecho hubo varios accidentes. Entonces yo pasaba por ahí y recuerdo haber visto las patas, el cuerpo no, porque había un banco de niebla que lo cubría, era una imagen fantasmagórica y la cabeza del caballo. Claro. Entonces eso ya me sugirió ese cuento. Y después también hay recuerdo de otras personas, por ejemplo, mi papá contaba que había soñado que había matado a un hombre, lo soñó una vez, pasó un tiempo y soñó que lo enterraba, pasó un tiempo y soñó que desenterraban el cadáver y lo perseguían. Es extraño eso. No sé si vendrá de otra vida o de Claro, sí, sí. dónde. Claro, soñó toda pe- la Son secuencia. en distintos En días. distintos días, en distintos años. Y algo de eso está mencionado en el cuento Los pies atados. Después hay una mujer que es muy grande, lo llevan el hijo la tiene que llevar a un hogar, porque ya por las puertas no pasa de la casa, no pasan las sillas de ruedas, porque ya no puede atenderla él solo. Se va aislando de su familia por atención de su madre, ni siquiera va a la graduación de su hijo, van pasando cosas y tiene un accidente de moto. En realidad no tiene un accidente de moto. Bueno, lo tendría que espolear, pero no lo voy a espolear. Pero en una de las visitas que hace a ese lugar ocurre algo muy, muy, muy más del más allá que del más acá, que también es terrorífico. Y hay muchos, son 17. Claro, sí, Claro, son bastantes. Son un montón. Y Silvia, tiene una pregunta. Detrás de cámara nos contabas que también escribís dramaturgia. Sí, ¿Querés hago contarnos un poquito de dramaturgia. eso? Y sí, yo tengo un elenco y la última obra que hicimos fue Condominio, que es una comedia tipo melodramática, pero también tengo otras. La anterior ganó el premio Nuestro Teatro, fue una mención en el premio Nuestro Teatro del teatro
el Teatro Nacional Cervantes, en el 2022, creo. No, estábamos en pandemia, Puede ser 2020. 2000. Sí, 21, 20. Sí, y habla sobre la trata de personas. Después, el primer cuento está basado en Aguante la Tinku, que es esta serie de cuentos marginales que te comentaba, están ahí. Y de ese libro de cuentos lo vio un director de teatro y me dijo, pero no, esto hay que hacer una obra de teatro de esto. Y yo no sabía hacer obras de teatro, pero bueno, me puse a trabajar con él y la fui conformando y después hice con Ricardo Alac el seminario de 2 años en Argentores para aprender, estar más segura, ¿no? Tuve grandes maestros realmente. Hermoso el teatro. Sí, es muy lindo. Si tuvieras, estoy comparado, ¿viste? Si tuvieras que elegir alguno de los cuentos como el, no sé si el más terrorífico o el más lindo, Yo podrías. Yo creo que Lola me impresionó mucho, el de la perra. Me impresionó muchísimo porque además era tan fuerte que estar en ese lugar y narrar desde esa atmósfera, que lo narré una noche sola, escuchando Kovacs, una artista neerlandesa, holandesa, que es, canta noir y también gótico, es muy gótica ella en sus videos y todo, y yo estaba muy, muy sugestionada, y por eso es uno de los pocos cuentos que tienen algo de humor también, porque mirarlo un poco de lejos y reírse, porque la situación es absurda, digo, ¿no? Algo dijiste también fuera de cámara Sí, acerca de que te gustaría más humor, pero que es sí, me difícil gustaría meterlo. empezar con humor, sí, hacer algo completamente de humor. No me sale, es muy difícil hacer humor, es muy Claro. difícil. Más que prendés el celular, la televisión, lo que sea, y Claro, nada, te como que es hace más reír, propio. todo te hace llorar. Claro, como que capaz el humor se tiene como propio de otros registros, que por ahí Sí, no son tanto el literario, ¿no? sí, sí tiene, claro, el registro, vos decís, del cómic, por ahí de la historieta, pero no, Fontana Rosa ha hecho Sí, infinidad de. infinidad de libros de humor, que sobre todo satíricos, La Gansada, por ejemplo, sobre fútbol, y lo ha trabajado muy bien. ¿Cómo sale el nombre? Me encanta el nombre, Susurro a la noche. La verdad que los escribí cuando más miedo tenía, que era la noche, ¿no? Que tenía algo de insomnio y fueron escritos los últimos, ¿no? Ahí. Y bueno, quizás por eso, porque además yo siempre busco el título, porque el título te lo canta el libro. Lees cuento por cuento y en algún lugar apareció el título. Ahora estoy haciendo un libro de cuentos que lo estoy corrigiendo y una novela también que estoy Eh, corrigiendo. Ahora estoy corrigiendo todo lo que hice. Y, y el nombre lo encontré en el título, en un libro, en un cuento que el marido le dice, Dormite, Delia. Y digo, se llama Dormite, Delia, esto porque son cuentos feministas. Y en el caso de Susurro a la noche, no lo encontraba en los cuentos, pero en algún momento sentí que era la noche lo que los susurraba porque fueron escritos ahí. no, no, es Desde que el ahí. título, la tapa, todo es sugerente. Sí, la Sí, tapa es de enero, ¿no? Enero, hermosa Enero, editorial, lo sí, hemos dicho no. infinidad de veces acá. Bueno, no Sí, sí. infinidad, pero muchas. Acá lo mostramos un poquito, Es me una encanta. joyita. También esta es una editorial que ha venido ya varias personas, me parece, ¿no? De enero, sí, no me acuerdo bien quién, pero sí. pero han venido. Tiene la página de No, no, está cortesía, hermoso. la página negra con una lapicera blanca para firmarlo, todo. Ellos te dan un Pantone y una serie de fotos. Yo elegí esta em, y este color y ellos lo arman. Excelente. ¿Dónde te encontramos? O primero, mejor dicho, ¿dónde encuentran el libro? El libro lo pueden encontrar en eneroeditorial.com, o sea, www.eneroeditorial.com, en algunas de las librerías amigas de Enero. Ellos creo que tienen en Mandrágora,
Eterna Cadencia, no sé, pero en la página de Nero lo encuentran. Además tiene facilidades Sí, para y aparte en la pagarlo. página de Nero también está el listado Y de está el listado de librerías. las librerías también. Y bueno, les doy también mi Instagram. Por Algunos favor. me quedan, porque la verdad los vendí rapidísimo todos. Que es arroba Silvia Acevedo, todo junto, con las 2 A, silviaacevedo.i.elescribidor. Me gusta. ¿Le suena el escribidor? Le suena Me, Vargallosa entonces. me gusta. Bueno, Sil, muchísimas gracias por Bueno, acompañarnos. Muchas gracias a gracias, ustedes, Silvia. un placer. ¡Mua! Gracias. Gente, nos vemos por acá. Dejen su mensaje, compartan, suscríbanse al canal. Y Compartan, likeen. dejen un like. Todo. Gracias.